los actores me humillaron, y terminé protagonizando la secuela. Siempre supe que el set de grabación era un mundo aparte, un universo encapsulado donde las reglas de la vida común no aplicaban, y los egos flotaban como nubes densas cargadas de vanidad. Un lugar donde los dioses eran los actores principales, y los mortales, como yo, solo éramos sombras moviéndose al fondo. Pero esa vez sentí que algo iba a cambiar. El estudio de filmación de Sangre en el asfalto vibraba con intensidad. Un caos perfectamente coreografiado, como una danza ensayada hasta el agotamiento. Las cámaras se deslizaban como halcones sobre rieles, las luces se encendían y apagaban según caprichos técnicos, y los asistentes corrían de un lado a otro sosteniendo walkie-talkies como si fueran el último nexo con la cordura. Todo giraba en torno a los divos por Orlando Zamora, el protagonista insoportable, egocéntrico hasta el cansancio, y Valeria Montes, la estrella femenina, glacial como mármol recién tallado. Ella caminaba como si el piso debiera agradecerle su paso, y él hablaba como si cada frase que saliera de su boca debiera ser cincelada en piedra. Yo, Lázaro Valiente, tenía 28 años y era solo un extra, uno más del montón, invisible, prescindible. Mi papel era tan insignificante que apenas figuraba en el cronograma de rodaje, hombre en el bar, tercera mesa. Ni siquiera tenía línea. Mi función consistía en sostener un vaso, mirar al fondo y fingir que existía solo cuando la cámara pasara cerca. Pero eso no me impedía soñar con más. Soñaba con diálogos intensos, escenas dramáticas, un nombre en los créditos que no se perdiera entre la música final. Ese día, durante el ensayo general de la escena del bar, Orlando, accidentalmente, me empujó al pasar por detrás de mi silla. El golpe no fue fuerte, pero lo suficiente para sacarme de concentración. Me giré, esperando una disculpa. Uy, perdón, fantasma, dijo riendo con descaro, y su séquito soltó carcajadas como obedeciendo a un botón. Valeria ni siquiera desvió la mirada. Permanecía como estatua, con los labios apenas quebrados en una mueca de desaprobación eterna. Me quedé quieto, tragándome la humillación y fingiendo que nada había pasado. Ya estaba acostumbrado. En el mundo del espectáculo, los extras éramos muebles con pulso. Pero entonces ocurrió algo extraño. Mientras me incorporaba para tomar de nuevo mi marca en el set, noté que el director, Damián Rojas, un hombre con fama de no desperdiciar ni medio segundo, se había detenido. Me miró. No fue una mirada casual. No fue el tipo de observación que se lanza al azar entre un movimiento de cámara y el grito de acción. Me observó con una intensidad tan precisa que por un momento me sentí desnudo en medio de la escena. Tenía unos ojos de halcón, de esos que huelen la verdad detrás de la actuación. No dijo nada, solo entrecerró los párpados, como si me escaneara, y luego siguió con lo suyo, dando instrucciones a los asistentes, ajustando ángulos, gritando correcciones por megáfono. Pero el gesto quedó. Más tarde, mientras esperaba mi turno al fondo del set, escondido detrás de una columna, escuché una conversación que me encendió las venas. Una asistente de producción hablaba con otro técnico, sus voces cubiertas por el murmullo general. El protagonista de la secuela aún no está definido, dijo ella, como si comentara el clima. Su frase cayó como una piedra en mi cabeza. La secuela, Sangre en el asfalto 2, aún sin protagonista, y yo ahí, invisiblemente presente. Me quedé quieto, casi conteniendo la respiración. Observé a Orlando arreglándose el peinado frente al espejo portátil, a Valeria escribiendo en su celular sin mirar a nadie, y a Damián cruzando el set con sus pasos firmes como truenos. Algo en el aire olía a oportunidad. 2 días después, el infierno se desató en el set. El actor que interpretaba al mesero clave, en la escena del bar, un tipo con apenas 3 líneas, se enfermó de forma repentina. Gripe fulminante, dijeron. Apenas pudo caminar y lo sacaron del estudio con una manta y una botella de suero. El equipo de producción entró en pánico, el cronograma estaba ajustado al milímetro y esa escena debía grabarse ese mismo día sin falta. Los asistentes corrían de un lado a otro como gallinas sin cabeza. El director de fotografía discutía con el sonidista, los maquilladores hablaban por teléfono buscando un reemplazo de urgencia, y Damián Rojas, el director, con el rostro endurecido por la tensión, alzó la voz por encima del caos. Necesitamos a alguien que sepa actuar ahora, rugió con autoridad, haciendo que todos se congelaran por un instante. Los asistentes miraron a los extras, como si buscaran entre nosotros alguna chispa de talento. Fue entonces que Orlando,
con una sonrisa burlona y ese tono que siempre cargaba de superioridad, me señaló sin mover la cabeza. Él siempre está aquí, como un mueble, dijo, medio riéndose. ¿Por qué no le dan la chance? Total, si hace el ridículo, lo cortan. Sus palabras cayeron como dardos, envenenadas por sarcasmo. Algunos se rieron nerviosamente, otros bajaron la mirada. El silencio que siguió fue incómodo, denso, casi humillante. Pero Damián, que jamás dudaba más de lo necesario, se volvió hacia mí y me extendió el guión. «Tienes 5 minutos para aprender las líneas», me dijo, con una expresión en la que no había burla, solo urgencia. Yo asentí, sintiendo que la sangre me martillaba en las sienes. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Las líneas eran pocas, pero cargaban peso. La escena era simple: el mesero le advierte al protagonista que la mafia lo busca. Pero detrás de ese diálogo había tensión, atmósfera, peligro. Me alejé a un rincón del set, repetí cada palabra en voz baja, ensayando el tono, la respiración, el temblor. Era mi momento, no el que había pedido, pero sí el que había esperado durante años. Me llamaron al set, me senté en la barra, el lugar del mesero, sintiendo que los ojos de todos me perforaban. Orlando estaba a unos metros, mirando su celular, aparentemente desinteresado. Valeria revisaba su maquillaje frente a un pequeño espejo de mano. Damián dio la señal: cámaras listas, audio en marcha. La claqueta sonó, comenzamos. Cuando la cámara rodó y llegó mi momento, algo hizo clic en mí. No fue algo que hubiera planeado, simplemente sucedió. Una conexión inmediata, visceral. Respiré hondo, incliné la cabeza hacia el protagonista, Orlando, y pronuncié la línea: «Señor, no debería estar aquí. Los de la calle negra ya preguntaron por usted», dije, bajando la voz, cargándola de miedo contenido. No fingí el temblor, lo sentía, lo dejé salir. Cuando terminé, el set quedó en silencio, total y absoluto. Hasta el zumbido del aire acondicionado parecía haberse suspendido. Damián se acercó al monitor, lo revisó como si necesitara confirmar que no estaba alucinando, y luego volvió a mirar hacia mí. «Corte», dijo, y después, sin cambiar el tono: «Lázaro, repite esa toma», pero ahora con más miedo en los ojos. Las palabras me atravesaron. No me había corregido, me había dado dirección, como se le da a alguien que importa. Tomé aire y lo hice de nuevo. Esta vez, metí en la mirada el miedo real de quien sabe que lo están vigilando, que puede perderlo todo, que es un peón entre reyes. No actué para gustar, actué como si me fuera la vida en ello. Orlando palideció. Su rostro, siempre tan firme, tembló por un instante. Valeria, desde su marca, frunció el ceño y desvió ligeramente la mirada. Los murmullos crecieron como olas alrededor del set. El equipo, antes escéptico, empezaba a intercambiar miradas de sorpresa. Y así, sin planearlo, robé la escena. Al día siguiente, sin que nadie lo anunciara, mi escena apareció en redes sociales. El clip era corto, apenas 30 segundos. Mi rostro aparecía en medio de la oscuridad de la barra, con los ojos encendidos por el miedo y la voz temblorosa advirtiendo sobre una amenaza inminente. No sé quién lo filtró ni cómo lo consiguió, pero lo que sí supe enseguida fue que había explotado. Miles de comentarios, retweets, reacciones, cuentas verificadas compartiéndolo. El extra que actuó mejor que el protagonista comenzó a ser tendencia antes de que terminara el desayuno en el set. Los productores se miraban incómodos. Los asistentes se acercaban con sonrisas tímidas que antes no me dirigían. Y Orlando, el todopoderoso, evitaba cruzar sus ojos con los míos. Su actitud había cambiado, ya no me empujaba, ya no se burlaba. Pasaba a mi lado como si yo fuera invisible otra vez, pero esta vez por temor. Valeria Montes, en cambio, empezó a mirarme como si descubriera una nueva especie. Se acercó durante una pausa de rodaje, con esa elegancia estudiada que siempre la envolvía. «¿Cuánto tiempo lleva siendo extra?», preguntó, como si realmente le importara. Su tono tenía una suavidad artificial, casi pegajosa. 3 años, respondí, sin añadir nada más. «Qué pena que nadie te haya visto antes», dijo, esbozando una sonrisa que se quedó a mitad de camino. Sus labios se curvaron, pero los ojos se mantuvieron inalterables, duros, como si intentaran calcular algo detrás de mi mirada. Fue extraño. En vez de sentirme halagado, sentí que me escaneaban, como si ella también se preguntara cuánto duraría mi momento. No lo dijo, pero se le notaba en la expresión. Más tarde, mientras el equipo reorganizaba las luces para una toma nocturna, un asistente me pasó un mensaje: «Damián quería hablar conmigo en su oficina».
Subí al segundo piso del set, al rincón donde el director tenía su escritorio, rodeado de papeles marcados y fotografías de escenas anteriores. Cuando entré, Damián me hizo un gesto para sentarme. La productora vio el video, comenzó sin rodeos. Y están hablando en serio, quieren darte un papel más grande. Sentí que el aire se volvió espeso. Mi corazón latió tan fuerte que temí que se escuchara en el silencio que se formó después. Damián me observaba, esa mirada suya de halcón que todo lo diseccionaba. Están pensando en ti para la secuela, agregó. Y no como extra. Me quedé sin palabras. Apenas pude sentir. El vértigo de lo que significaban esas palabras me sacudía. Después de tantos años de estar en el fondo, ahora era yo quien parecía emerger en primer plano. Me dio algunos lineamientos, me pidió discreción, y me deseó suerte antes de despedirme. Salí con las piernas temblando, con una mezcla de euforia y temor. Al volver al set, mientras bajaba las escaleras, escuché una voz familiar hablando con tono agitado por teléfono. Me detuve detrás de una pared improvisada, oculto entre cables y estructuras de madera. Era Orlando. No gritaba, pero tampoco se cuidaba. No dejen que ese don nadie arruine mi franquicia, escupió al teléfono, con rabia contenida. Sus palabras no eran metáforas, eran amenaza pura. No sabía con quién hablaba, ejecutivos, prensa, abogados, pero lo que sí entendí de inmediato fue que mi presencia ya era vista como un problema. Un error del sistema que podía multiplicarse si no lo detenían. Me quedé un momento más en silencio, escuchando cómo caminaba de un lado a otro, mascullando frases cortas y disparando instrucciones. Cuando regresé a mi marca en el set, no me miró. Fingió que yo no existía, pero yo había escuchado suficiente. Las grabaciones continuaron, pero el ambiente se volvió espeso, cargado de miradas que decían más que cualquier línea del guión. El equipo entero parecía atrapado en una tensión soterrada. Las sonrisas eran medidas, los saludos escuetos, y cada movimiento en el set parecía venir acompañado por una sombra de sospecha. Yo lo sentía, ya no era invisible, y eso generaba ruido. Durante una escena grupal ambientada en el bar, donde Orlando debía entrar y cruzar el plano junto al resto del elenco, ocurrió algo que no podía atribuirse al azar. Orlando olvidó su marca, se desplazó más de lo debido y, sin que pareciera obvio, me bloqueó totalmente del encuadre. La cámara apuntaba hacia nosotros, pero mi rostro quedó tras su espalda, oculto. Lo vi hacerlo. No fue torpeza, fue cálculo. Damián lo notó enseguida. Detuvo la grabación con un golpe seco de palma sobre su silla. Orlando, estás fuera de marca, dijo, con un tono que mezclaba fastidio y autoridad. Orlando se encogió de hombros, sin mirar al director. Error técnico, respondió, como si eso bastara para excusar todo. Nadie lo creyó, pero nadie comentó nada. Solo Damián mantuvo la mirada fija en él unos segundos más de lo habitual antes de dar instrucciones para repetir la toma. Valeria, por su parte, empezó a cambiar de actitud. Si antes ni me miraba, ahora lo hacía con un interés extraño, exagerado. Me ofrecía café antes de los llamados, preguntaba si tenía familia, si había estudiado actuación formalmente, si me sentía cómodo frente a la cámara. Sus palabras eran amables, pero sus ojos eran fríos. Calculaban, medían, como si todo lo que decía fuera parte de un interrogatorio suave. Una tarde, mientras nos preparábamos para grabar una escena íntima en la mesa del bar, se acercó más de lo habitual. Se sentó junto a mí con una sonrisa cargada de afectación. «Sabes, a veces los nuevos no duran», me susurró, con un tono suave que contrastaba con el desdén implícito en su gesto. Al terminar la frase, se limpió las manos con una servilleta como si acabara de tocar algo que no debía. Luego se levantó sin esperar respuesta. No la seguí, no dije nada, pero sus palabras me quedaron retumbando. No era un consejo, era una advertencia. Esa noche, ya en casa, revisé mi celular mientras cenaba solo en la pequeña cocina de mi apartamento. Entre las notificaciones, apareció una SIM remitente claro, un mensaje breve, directo. No perteneces aquí, déjalo ahora. Me quedé mirándolo por largos minutos, como si pudiera leer algo más entre las líneas. Lo releí varias veces. Ninguna pista, ningún número conocido, ningún indicio. Solo ese texto, crudo, como una daga en la oscuridad. Apagué el celular, pero no pude dormir. Cada rincón de mi mente repasaba lo vivido en los últimos días. Sabía que algo se había roto. Mi irrupción en ese mundo había alterado la dinámica y algunos no estaban dispuestos a permitirlo. No era un accidente, no era simple rechazo. Era hostilidad disfrazada de profesionalismo.
Una guerra silenciosa, camuflada entre cámaras, focos y diálogos bien escritos. No soy detective, pero cuando tu futuro pende de un hilo, aprendes a husmear. El mensaje anónimo que recibí días atrás me había marcado. No podía dejar de pensar en él. Orlando, Valeria, algún asistente que no toleraba el ruido que estaba haciendo mi presencia en el set. No había respuestas claras, pero sí muchas preguntas que empezaban a tomar forma en mi cabeza como piezas sueltas de un rompecabezas maldito. Mi instinto me decía que no debía ignorarlo. Y cuando uno ha vivido invisibilizado durante años, empieza a confiar más en el instinto que en las palabras ajenas. Decidí investigar, a escondidas, claro. El primer paso, el más lógico, era acercarme a Renata, la asistente de producción. Ella era la única del equipo que me trataba como humano desde que llegué, sin condescendencia, sin indiferencia. Había algo en su manera de hablar que me hacía confiar, no demasiado, pero lo suficiente como para creer que no sería ella quien me clavara un puñal por la espalda. Durante el almuerzo, mientras todos estaban distraídos repartiendo ensaladas plásticas y bocadillos precocinados, me senté a su lado. El comedor era un tráiler largo y metálico, con mesas plegables y sillas incómodas. Hablé en voz baja, cuidando que nadie nos oyera. Oye, ¿sabes algo de una campaña para sacarme del proyecto? Le pregunté, fingiendo naturalidad, como si fuera un chisme sin importancia. Renata dejó de comer. Miró a su alrededor con cautela, y solo después se inclinó un poco hacia mí. No sé detalles, pero Orlando ha tenido reuniones con los ejecutivos. Y lo curioso es que siempre son sin Damián. Ese último detalle me hizo fruncir el ceño. Damián Rojas, el director, era el tipo de persona que controlaba cada decisión creativa. Si lo excluían, era porque algo turbio se cocinaba. Algo que iba más allá de los límites oficiales del guión y la producción. La sospecha se hizo más densa. Volví a mi rincón del set, al sitio donde los extras esperábamos entre tomas. Me senté, pero no podía concentrarme. Mi mente iba hacia atrás, buscando conexiones. Y entonces, como una revelación tardía, recordé un detalle que había pasado por alto. Un mes atrás, antes de que todo cambiara, yo seguía siendo el tipo que figuraba como tercera mesa. Ese día salí del baño y al volver al área de producción, vi a Orlando discutiendo con un hombre de traje. No parecía parte del equipo habitual. Su peinado era impecable, su corbata aún más. Estaban lejos del bullicio, entre cables y reflectores apagados. El protagonista de la secuela debe ser una estrella consolidada, dijo el desconocido, con voz firme, sin dar lugar a réplica. Orlando no respondió con argumentos, ni mostró indignación. Solo asintió, como si sellara un trato. Luego se giró y regresó al set, como si nada hubiera pasado. Yo archivé esa escena en mi cabeza, sin entenderla. Hasta ahora, volví al presente. Ese hombre de traje debía ser uno de los ejecutivos con los que Orlando se reunía en privado. Y esa conversación era más que una sugerencia, era una planificación. Estaban preparando el terreno para evitar que alguien como yo, alguien que no encajaba en la fórmula clásica de fama, currículum y vanidad, se quedara con lo que ellos consideraban suyo. Entonces lo comprendí. Todo lo que había estado ocurriendo tenía sentido, las miradas tensas, el sabotaje de marcas en el set, las sonrisas envenenadas, los halagos falsos, las advertencias disfrazadas de consejos. Todo respondía a un orden que no se regía por talento, sino por poder. Ahora todo encajaba. Al día siguiente, Damián me llamó a su oficina con tono neutro, de esos que uno no sabe si vienen con buenas o malas noticias. Me recibió sin rodeos, como si ya supiera que yo entendía el lenguaje directo que se hablaba entre quienes estaban dejando de ser parte del fondo. Me ofreció un asiento frente a su escritorio, sobre el cual reposaban páginas marcadas con resaltador, fotografías de escenas, borradores tachados. La secuela necesita un nuevo antihéroe. Alguien inesperado, dijo, mirándome fijo, como si me clavara a la silla con los ojos. Sentí que el aire se tornaba más pesado. Un antihéroe. El tipo de papel que requiere alma, contradicción, oscuridad, pero también carisma. Mi boca se secó, pero mi mente voló a cada frase que había pronunciado desde aquella escena improvisada. Damián no sabía, estaba apostando. ¿Y los ejecutivos? Pregunté con cautela, midiendo cada palabra, queriendo saber si mi nombre ya circulaba como amenaza o como posibilidad. Ellos quieren seguridad, pero yo quiero honestidad, respondió con firmeza. No titubeó. Esa frase sonó a desafío, a puñetazo en la mesa. No hablaba solo de cine, hablaba de romper el molde. Me quedé en silencio, asimilando el momento.
No necesitaba que me lo dijera explícitamente. Esa mirada suya, ese gesto contenido, eran señales suficientes. Estaba de mi lado, al menos por ahora. Salí de la oficina con las ideas enredadas, el corazón latiendo con fuerza y esa mezcla de euforia y alerta que uno aprende a reconocer en ambientes donde los aplausos pueden durar menos que un parpadeo. Sabía que esa noticia no iba a caer bien en todos los rincones del estudio. Esa misma noche, el estacionamiento del complejo estaba casi vacío. Las luces de neón reflejaban en los techos de los autos como lunas artificiales. Yo guardaba mis cosas en el maletero del coche cuando escuché el motor de otro vehículo acercarse. Reconocí el sonido antes de ver el auto. Orlando se estacionó justo junto a mí, en paralelo, como quien no deja espacio para respirar. Bajó la ventanilla con lentitud, aún con sus lentes de sol puestos, a las 8 de la noche. ¿Sabes lo que pasa con los que brillan demasiado pronto, fantasma? Dijo con una voz suave, casi susurrante, como si el veneno tuviera que aplicarse con delicadeza. Lo miré sin apuro, apoyado en la tapa de mi baúl. Sus palabras estaban diseñadas para incomodar, para enterrar el miedo como semilla en terreno fértil. Pero yo había aprendido a responder sin dar más de lo necesario. ¿Qué les dan su propia película? Contesté, con una sonrisa fingida de ingenuidad que sabía que le irritaría. Su expresión cambió. Por primera vez, la sonrisa que siempre tenía dibujada se congeló. Los músculos faciales se le tensaron apenas, como si tuviera que contener algo más agresivo. Esta industria tiene memoria corta, soltó, casi como un mantra. Lo dijo despacio, como si esperara que yo lo repitiera en mi mente durante días. No hizo falta decir más. Sabía perfectamente que no hablaba solo del pasado, hablaba del futuro que querían borrar antes de que existiera. Se quedó unos segundos más en silencio, luego arrancó el motor y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, viendo cómo se perdía su auto entre las sombras del estacionamiento. El aire se sentía distinto. El olor a combustible se mezclaba con una sensación de advertencia, como un relámpago sin trueno. La amenaza flotó en el aire como humo de cigarrillo. Renata me envió una grabación. Escucha esto, decía el mensaje que apareció en mi celular a medianoche. Estaba acostado, con la mente envuelta en insomnio, repasando cada paso que había dado en las últimas semanas, preguntándome cuánto tiempo más podría mantenerme en pie antes de que alguien lograra derribarme. Cuando abrí el archivo de audio, el silencio que me rodeaba se volvió aún más pesado. La voz era inconfundible, Orlando. Sonaba arrogante, seguro, como si estuviera planeando una jugada más del libreto que nadie ve, ese donde se definen las posiciones reales fuera de cámara. Hablaba con alguien más, y por el tono servil de la respuesta, deduje que era el productor ejecutivo. Si Damián insiste con el extra, habrá que, accidentalmente, filtrar su pasado conflictivo. ¿Sabías que fue arrestado? Me senté de golpe, con el corazón golpeándome las costillas. Mentira, jamás había tenido problemas con la ley, nunca me habían arrestado, ni siquiera por error. Mi expediente estaba limpio, pulcro, pero en esa frase había algo más peligroso que la calumnia, había intención. No estaban esperando que yo fallara en una escena, que dijera algo indebido, que me descontrolara. Estaban planeando crear el error, fabricarlo. Construir una historia alterna para desacreditarme y tirarme por la borda antes de que mi nombre se consolidara. Era una estrategia vieja en esta industria. Si no pueden silenciar tu talento, hacen que el mundo lo desprecie. El audio seguía, pero ya no necesitaba oír más. El daño estaba en marcha, y el tiempo corría en mi contra. Me vestí sin pensar, agarré mi chaqueta y salí hacia el set, que a esas horas estaba en silencio, con apenas el equipo de seguridad y los técnicos preparando el montaje para la jornada siguiente. Localicé a Damián en su despacho improvisado dentro del estudio, una habitación con paredes de madera y olor a café frío. Estaba revisando notas y corrigiendo marcaciones en los guiones. Cuando me vio entrar, levantó una ceja. ¿Todo bien?, preguntó con voz cansada. Le extendí el celular sin decir nada. Reproduje el audio y esperé. En cuanto la voz de Orlando inundó el espacio, Damián se congeló, apoyó los codos sobre la mesa y sostuvo el teléfono hasta que el clip terminó. Luego lo dejó a un lado, se echó hacia atrás en la silla, y su expresión se endureció. Su rostro, normalmente sereno, adquirió una rigidez de acero. «Esto es guerra sucia», murmuró, con los dientes apretados. No necesitó preguntar si era verdad. No me pidió explicaciones ni documentos que probaran mi inocencia. Me había visto actuar. Me había observado fuera de cámara. Confiaba más en lo que yo construía con autenticidad que en los rumores que se tejían con envidia.
Se levantó con lentitud, caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento del estudio y permaneció un minuto en silencio. Luego giró hacia mí, con los ojos encendidos por una furia contenida. Pero no ganarán. Al día siguiente, el estudio era un polvorín. Desde el momento en que entré al set, sentí que algo había cambiado. Las miradas me pesaban en la espalda, las conversaciones se interrumpían al pasar, y hasta el aire parecía cargado de electricidad estática. Damián, como quien lanza una bomba con sonrisa serena, reunió al equipo en la zona de producción y anunció públicamente que yo sería el protagonista de la secuela de Sangre en el Asfalto. Nadie lo esperaba. Orlando, que sostenía una taza de café de diseño exclusivo, casi lo escupió sobre el guión. Valeria, desde su lugar junto al monitor de maquillaje, fingió aplaudir con un gesto contenido, pero pude ver cómo sus uñas se clavaban en sus palmas. La máscara de cortesía apenas le aguantó la compostura. Las reacciones no tardaron en propagarse. Los medios empezaron a llamarme. Correos, mensajes, llamadas, invitaciones a entrevistas. Las redes explotaron con titulares como "El extra que desafió a Hollywood". Mi rostro, que hasta días antes no figuraba en ningún plano importante, ahora circulaba por portales y cuentas verificadas. Era surreal. Me sentía atrapado en una película que por fin protagonizaba, pero también sabía que esto no era una celebración universal. Para muchos, era una amenaza. Renata, siempre alerta, me encontró en la sala de edición improvisada del estudio. Se acercó sin hacer ruido, como quien entrega información confidencial. «Mira esto», me dijo, mostrándome su teléfono. En la pantalla, un tuit de Carlos Ventura, el crítico de cine más influyente del país. La frase brillaba en negrita. «La escena del mesero en Sangre en el Asfalto es lo más auténtico que he visto en años. ¿Por qué los grandes actores dan pena en comparación?». Me quedé mudo. Ese hombre no regalaba elogios. Que él lo dijera significaba algo profundo, autenticidad sobre fama, verdad sobre espectáculo. Renata sonrió, como quien sabe que ha arrojado un fósforo sobre gasolina. Orlando borró su cuenta de Twitter esa misma noche. Literalmente desapareció de la red, como si quisiera evitar la ola que ya lo estaba aplastando. La fama es dulce, pero la venganza es un banquete. Esa frase me rondó la cabeza mientras firmaba el contrato definitivo como protagonista de Sangre en el Asfalto 2. Me temblaron las manos, pero no por miedo. Era una mezcla de justicia tardía y adrenalina pura. Los titulares lo celebraban con fuerza, de extra estrella, la redención de Lázaro Valiente. En la sala de prensa, me preguntaban por el cambio, por Orlando, por mis orígenes. Respondía con cautela, pero sin ocultar orgullo. Aunque sonara humilde, sabía que estaba saboreando algo que me había costado cada segundo en el fondo del set. Pero Orlando y Valeria no se rendían. Y eso era previsible. Renata, siempre conectada, me advirtió en privado mientras revisábamos el calendario de rodaje. «Orlando está presionando a los patrocinadores para que te saquen. Dice que eres un riesgo para la marca». Sonreí, ya no me sorprendía. Él no sabía rendirse, pero tampoco sabía reinventarse. Era hora de jugar sucio, pero con clase. Mi plan fue rápido, preciso y elegante. Lo primero, aprovechar las redes. Subí un video, casual, ensayando con Damián en una sala vacía. Un plano íntimo, voces bajas, concentración real. Los fans enloquecieron. Dijeron que esa escena ya prometía ser mejor que toda la primera película. Lo segundo, humildad estratégica. En las entrevistas que vinieron después, mencioné lo mucho que aprendí de talentos como Orlando. Lo dije con naturalidad, mirando a cámara, pero el sarcasmo flotaba como perfume caro. Los medios entendieron el guiño, y Orlando, según su círculo, destruyó 3 copias del guión en su camerino. Y el golpe final, invité a Carlos Ventura al set. No a una función especial, sino a una jornada regular de rodaje. Él aceptó. Llegó vestido como si fuera invisible, pero todos lo reconocieron. Valeria lo vio apenas entró. Intentó recuperar su porte, forzó una sonrisa de diva, caminó hacia su marca y tropezó, accidentalmente, frente a las cámaras. Cayó justo frente al cable de sonido, con las piernas entrelazadas y el rostro torcido en una expresión imposible de editar. El clip se viralizó en cuestión de horas. Las redes lo bautizaron sin piedad, número Valeria se desvanece. El día del rodaje clave, la tensión se podía cortar con una navaja. Desde temprano, el ambiente en el estudio era incómodo, con las miradas esquivas y los murmullos que parecían esconder algo más que simple rutina. Yo llegué con las líneas memorizadas y la mente afilada.
Sabía que esa jornada marcaría un antes y un después. A media mañana, entre luces encendidas y ajustes técnicos, Orlando Zamora apareció acompañado por su abogado. Iban juntos, caminando como si fueran a una audiencia judicial. Se detuvo frente a la mesa de producción, lanzó su guión sobre el escritorio de Damián y rugió con teatralidad profesional. «Exijo revisar el guión», dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. Mi personaje fue reducido a un cameo. El estudio entero quedó en silencio. Los técnicos fingieron revisar cables, los asistentes desviaron la vista. Era evidente que Orlando esperaba que su presencia intimidara, que el peso de su fama corrigiera lo que él consideraba una afrenta imperdonable. Pero Damián, con su estilo seco y su temple a prueba de egos, apenas se encogió de hombros y respondió sin levantar la voz. Decisiones creativas. Aunque, si insistes, podemos reescribir tu salida definitiva. Fue como un disparo directo. Orlando se quedó de pie, sin saber si replicar o retroceder. Su expresión, normalmente arrogante, se tensó. Palideció por primera vez desde que yo lo conocía. Su abogado le susurró algo al oído, pero él no respondió. Damián ya se había girado para continuar con la jornada. La escena seguía en pie, y yo también. Mi momento épico llegó por la tarde. El set fue dispuesto para una escena clave donde mi personaje, ahora el protagonista, confrontaría al personaje de Orlando, reconfigurado como un villano secundario. Era la confrontación final, el clímax emocional que cerraba la película. Las luces marcaban cada sombra, la cámara estaba fija, el equipo guardaba en silencio. Orlando me miraba desde su marca con desprecio contenido. Sabía que esta escena era su última oportunidad para dejar una huella, o para desaparecer sin aplausos. Cuando la claqueta sonó y la escena comenzó, él pronunció su línea con rabia: «Nunca serás uno de nosotros». El guión indicaba que yo debía bajar la mirada, guardar silencio y dejar que la tensión se resolviera en el siguiente plano. Pero algo en mí se reveló. En ese instante, decidí tomar el control. Miré directo a los ojos de Orlando, con calma, como quien ya ha vencido sin levantar la voz. «Tienes razón, seré algo mejor», respondí, improvisando la línea sin consultar a nadie, sabiendo que era el tipo de frase que redefine una historia. El silencio fue eléctrico. Nadie se movió. Damián se levantó de su silla, con los ojos clavados en el monitor, y exclamó sin pensarlo: «Corte, consérvenlo». Todo el set reaccionó como si hubiera estallado un trueno. Algunos asistentes se miraron incrédulos. El equipo de sonido soltó una sonrisa disimulada. Renata, desde el fondo, me lanzó una mirada cómplice. Orlando se mantuvo inmóvil por unos segundos, con los labios apretados y los ojos fijos en el suelo. Su silencio decía más que cualquier diálogo que le hubieran escrito. Al día siguiente, sin avisos ni discursos, Orlando renunció. Valeria, sin Orlando a su lado, empezó a mostrarse diferente. El vacío que él dejó parecía convertirla en otra versión de sí misma, más dulce en apariencia pero igual de calculadora. Me encontró en el área de maquillaje antes de una entrevista, me saludó con una sonrisa tibia y se acercó con una familiaridad que no había tenido nunca. «Lázaro, siempre supe que tenías talento», dijo, rozándome el brazo de forma sutil, como si ese gesto pudiera borrar años de indiferencia. «Lo sé, por eso me ignoraste 3 años», respondí sin levantar la voz, alejándome con una calma que no necesitaba explicación. No había rencor en mis palabras, solo memoria. Desde que la noticia de mi protagónico en la secuela había explotado, todo se reordenó. Renata, mi aliada silenciosa desde el comienzo, fue ascendida a productora asociada. Se lo había ganado con trabajo limpio y mirada estratégica. Ahora tomaba decisiones, movía piezas y hablaba de tú a tú con los ejecutivos que antes ni sabían su nombre. Damián, el director, me buscó una noche después de una jornada agotadora. Habíamos terminado la última toma bajo una lluvia artificial y nos sentamos detrás del set, compartiendo un trago de licor barato en vasos de cartón. «Odio a las estrellas», dijo, mirando al cielo falso que sostenían los focos. «Odio su fragilidad, su vanidad, su hambre de aplausos. Pero conocí una que surgió del barro, y esa no se rompe fácil». No respondí. A veces el silencio honra más que cualquier palabra. Recordé entonces mi primer día como extra. No había reflectores ni elogios. Solo frío, un vestuario prestado y una frase que me quedó clavada como un puñal mal afilado. Uno de los asistentes, mientras me explicaba mi marca, me escupió con desgano: «Aquí no soñamos, trabajamos». Esa sentencia se me quedó tatuada en la conciencia. Me moví por el set como un objeto útil, sin nombre, sin historia,
convencido de que el silencio era el único camino para avanzar. Pero ahora, ese mismo asistente se acercaba cada mañana con una sonrisa forzada y una taza en la mano. Café para la estrella, decía, sin mirar directo a los ojos. El contraste me hacía temblar por dentro. Y llegó el día del estreno mundial, alfombra roja, cámaras gritando mi nombre como si lo hubieran conocido desde siempre, flashazos que iluminaban mis pasos, reporteros preguntando por mis emociones, por la preparación, por el viaje desde las sombras. Caminaba despacio, respirando profundo, ajustando la corbata con dedos firmes. Entre la multitud, los reconocí, Orlando y Valeria, no en el área de prensa, ni en la zona VIP, estaban detrás de las barreras, como invitados genéricos. Ninguna cámara los enfocaba, ninguna voz los llamaba, nadie les pedía entrevistas. Su presencia era apenas una nota al pie. Nuestras miradas se cruzaron. Orlando me vio solo por un segundo y bajó la vista al suelo, como si allí buscara respuestas que jamás tuvo. Valeria me sostuvo la mirada por apenas un instante, pero luego fingió no verme, giró el rostro con una elegancia fingida y se perdió entre luces ajenas. Yo sonreí, me ajusté el smoking y entré al cine. Hasta aquí llega el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y, si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este.